Un cordial saludo para todos. Eh, Mi nombre es Juan Sebastián Pedraza Solano. Mi grupo y yo voy a explicar yo específicamente la parte del código de Arduino IDE y el Proteus para esta fase de la materia de microcontroladores del programa de electrónica. Entonces me voy a dirigir, ya estoy compartiendo pantalla. Voy a dirigirme a explicar primero que todo el sketch del semáforo. Entonces lo que tenemos primero que todo es eh, que, bueno, incluimos la librería Square de las conexiones, la librería con la palabra reservada include, DF-Robot LCD, eh, la, la librería de Keypad, que es el teclado 4x4. Bueno, aquí entonces en esta línea 7 tenemos la librería y la estamos instanciando con una palabra reservada LCD, o sea que cuando vayamos a utilizar esta librería, vamos a nombrarla con la palabra LCD y entonces utilizamos que es de 16x2, 16 filas de dos columnas, 16 columnas, dos filas. Entonces, bueno, aquí en la parte del teclado 4x4 tenemos con una constante como tipo de valario byte. Entonces tenemos columnas y filas 4x4, la palabra reservada char para carácter y la palabra reservada case. Entonces, en un arreglo ponemos todos los símbolos que vamos a utilizar. Listo. Aquí entonces declaramos los pines de las columnas y de las filas. Aquí el KMAT, el mate KMAT, entonces se declaran en row pins y call pins y rows y calls. Bueno, entonces aquí declaramos semáforos vehiculares como enteros, entonces puse que B1 del verde 1, o sea, B1 equivale a B1 verde en el pin 22 y así. Los declaré cada uno de sus pines. Para los semáforos peatonales utilicé, bueno, declaración tipo de valor entera, peatonal 1, rojo, que como vamos a utilizar dos colores que es el rojo y el verde, entonces peatonal 1 rojo en el 26 y así sucesivamente con todos. Y para el peatonal 2 igual, le cambié solo el P2 y rojo y el P2 verde, listo. Los botones, entonces los declaré como enteros, botón 1 y botón 2, los pines 53 y 43. Para el buzzer utilicé un buzzer de pasivo, en el cual los buffers pasivos requieren de una frecuencia para que se emita algún sonido, entonces trabajan con una señal alterna. Entonces lo declaré en el pin 24, le puse buzzer y una variable entera como buzzer frecuencia, le puse a 1000 y listo. Entonces los tiempos, utilicé la variable entera para tiempo, puse 2000 milisegundos, que son 2 segundos, tiempo 1 2000, tiempo 2 4000, tiempo 3 6000. Entonces utilicé tres tiempos para ver cómo cambian y un tiempo para el peatonal de 5, que son 5 segundos para el cruce peatonal. Entonces, bueno, aquí tenemos el voice tools, que es la configuración, tenemos entonces el LCD, que inicializamos la LCD, el byte. Entonces, lo primero que vamos a imprimir en pantalla es el sistema del semáforo. Va a durar un tiempo de 1.5 segundos y luego se va a limpiar la palabra semáforo, sistema de semáforo. Entonces aquí declaramos los modos de los pines, entonces todos los modos de los pines van en pin out, excepto de los botones, que los botones van en pin de entrada, botón 1 y botón 2 de entrada, y el buffer también de salida. Entonces, tenemos el boolean, que es el ciclo que se va a repetir siempre. Entonces, tenemos que el SD, la ubicación en 0 me va a imprimir en pantalla, presione 1, 2, 3, según el tiempo que se requiera. Y bueno, el- la referencia de la ubicación de donde se va a poner esa palabra. Entonces, me va a poner el SL print, el tiempo. Entonces, empieza aquí a ejecutar el bloque de código, que es el que trabaja con el keypad, que es el teclado 4x4, y esta palabra getKey es el que obtiene la key, o sea, el número. Entonces, aquí si key es, por ejemplo, 1, 2 o 3, me va a traer el tiempo 1, 2 o 3, dependiendo de lo que se escoja. Es una condicional con el condicional if. ¿Listo? Entonces, ahí empiezan a trabajar los bloques de código. Si, por ejemplo, el tiempo elegido es tal, entonces él pone tal tiempo y entonces empieza a ejecutar el bloque de código. Bueno, para ese bloque de código, entonces que el LED verde está en high, el amarillo en low y el resto en low, y así empieza a hacerse una secuencia de luces
dependiendo de lo que se elija, ¿sí? Entonces aquí hace un for in, si i es tiempo, el tiempo dividido a 1000, pues entonces empieza a decrementar, porque aquí es i menos menos, decrementa el tiempo que se haya escogido, entonces empieza a contar y muestra los segundos. Entonces para el botón lo mismo, si el botón es igual a high, o sea, lo que el digital read está leyendo en el pin digital, entonces él me va a hacer algo, me pone cruce peatonal 1 y empieza a hacer el bloque de código que es este, se ejecuta esa secuencia de luces sincronizadas. Entonces, para el buzzer, entonces el toner, ponemos el buzzer, el pin, y el buzzer, la declaración donde está el pin ya declarado arriba, y la frecuencia del buzzer, que es lo que va a sonar en caso de que se ejecute el botón. Y lo mismo con este código, lo mismo pasa con este código, con que decrementa el tiempo, lo mismo para el buzzer, entonces sea un juego de luces, en low, high, low, high. Entonces aquí ya LCD Clip me muestra en pantalla que el P1 ha finalizado, o sea, el peatonal 1 finalizado, hay un delay de 800 milisegundos, entonces LCD entonces muestra que queda el B1 verde y el B2 rojo, y así con todo, y ahí se repiten toda la secuencia de códigos para el resto de las, de las funciones del semáforo. Entonces ya terminando esta parte del código que ya les expliqué, les voy a explicarles cómo funciona. Bueno, aquí vamos a darle stop y vamos a iniciar de nuevo. Bueno, tocar un tiempito porque como la simulación es grandecita, el diseño del sistema es grandecito. Ahí lo primero que dice es sistema de semáforo. Nos está mostrando en la pantalla ese sistema de semáforo sin teclar ningún nada. Entonces tenemos aquí en el medio de la tapa de control, tenemos acá a la izquierda el semáforo 1 con el cruce peatonal, las tres luces a la izquierda, las que corresponden a verde, amarillo y rojo, y al lado están las luces verde y rojo, que son las del peatonal, y derecho, al lado derecho, tenemos el semáforo 2, lo mismo con las luces, y tenemos aquí en el lado derecho el buffer, es el que trabaja. Ahorita que les cuento algo acerca del buffer. Entonces, bueno, aquí ya me paso de lo que muestro en pantalla primero que todo, pues, dice presione uno, 2 o 3, o sea, las opciones que quiera para según el tiempo que usted quiera. Entonces, si le damos acá 1, le damos 1, tenemos que tome la simulación, la acción que le acabé de enviar. Entonces, a ver, aquí dice tiempo elegido 2 segundos. Bueno, entonces empieza a hacer el juego de luces. Entonces, démosle un tiempito. Entonces, a ver, ¿qué? Está un poquito lento. Ah, ya aquí al lado izquierdo ya empieza a hacer el juego de luces, empieza a cambiar. Bueno, entonces ya ahí dice que B1 y B2 cuenta 2 segundos, pues aquí ya empieza a mostrar. Está cambiando. Entonces dice esto, vamos, está un poquito lenta la simulación. Dice B1 en amarillo, entonces ahí ya se debe cambiar transición, amarillo, B1 amarillo, transición. B2 verde, a B2 verde, cuando este está en verde el opuesto está en rojo, o sea, se muestra acá el rojo opuesto, aquí el rojo opuesto, y cuando este está en rojo, pues el peatonal está en verde, ¿sí? Porque puede pasar la persona. Y lo mismo, bueno, con el resto de las secuencias, pues, esperemos que es un poquito lenta la simulación. Bueno, a ver, está en verde, ya pasó a amarillo, secuencia amarilla, cambió el semáforo 2 a secuencia amarilla, y el semáforo está el otro en rojo, y el peatonal en verde. Ciclo completado porque ya hizo todos los tres colores, se pasó a rojo. Cuando este se pasa a rojo, el otro semáforo se pasa el peatonal en rojo y el semáforo en verde. ¿Listo? Entonces, vuelve y entonces, o tiempo 2. Escogemos el tiempo 2. Está un poquito lenta la simulación, dice ciclo completado.
Entonces vamos a darle el tiempo al ciclo 2. Tiempo elegido, 2. Entonces segundos, espera, entonces B1, cuenta regresiva 2 segundos. Espera, a ver qué pasó, que no me tomó el tiempo. Aquí volví a hacer la cuenta. Amarillo, transición. B2 verde, B1 en rojo. B2 está en verde y B1 está en rojo. Aquí como pueden ver, B1 está en rojo. Entonces cuando el este está en verde, el del lado izquierdo, el peatonal está en rojo, claro, porque está en rojo, en verde los vehiculares no, están rojos, están transitando los vehículos, entonces el rojo se pone el peatonal se pone en rojo y no pueden pasar. Entonces dice transición amarillo, pasa aquí amarillo y ya la transición del otro está en rojo. Listo. Entonces, ciclo completado, pero miro que es que voy acá presione uno, 2 o 3, venga, le damos 3. Que le doy a las teclas y se demora en tomar el número, el carácter. Tiempo elegido 6 segundos. Ahí tomo el número 3, 6 segundos, listo. Entonces él empieza, es un poquito lenta la simulación, pero él empieza a ejecutar lo que se requiere. Entonces dice B1 en verde y el semáforo B2 en rojo. Entonces empieza a contar. Si ve, quedó en verde acá y cuando este está en verde, transitando los del peatonal verde, los del peatonal no, sino el semáforo en verde, el semáforo 2, pues los del otro deben estar en rojo. Y efectivamente se, se ejecuta. Listo. Empieza a contar. Aún todavía está así. Cuando uno está en verde, el otro está en rojo. Entonces, esperamos. Ahí está haciendo cuenta regresiva. Yo le di tiempo para cada uno de las luces del mismo valor, del mismo número, valor de tiempo. Entonces, ya cuando dos pasa un segundo, debe haber una transición a amarillo, de luz amarilla. Entonces, bueno, dice B1 en amarillo. Entonces dice ya, transición. Entonces, Entonces ya dice B2 en verde y B1 en rojo. Entonces empieza a contar, cuenta recién 6. Entonces ya el B2 se pasó a verde y el rojo, el peatonal, el semáforo 1 está en rojo. O sea, es el opuesto de la sincronización. Se va uno, se lo va contando, va haciendo cuenta regresiva. Entonces dice B2 en transición amarillo, el B2. Entonces ya aquí se puede ver que pasó a rojo, perdón, amarillo. Listo. De ciclo completado. Entonces, otra de las funciones que tiene este es que utilizamos el buffer, pero lo que les iba a contar es que el buffer tengo que comprar una librería para el audio del Proteus que no viene por defecto instalada. Entonces no puedo utilizar el buffer, pero mandé una señal. Entonces ahí se ve que como utilicé un buffer pasivo, el buffer pasivo me da un tono con la frecuencia porque trabaja con alterna, una señal alterna. Y ahí se ve en la simulación que titilitea, o sea que hace una frecuencia a la luz, el piloto que mantienen las conexiones. Y entonces aquí, por ejemplo, si le damos, digamos,
el 3, digámosle el 3, tiempo elegido 3, y le damos al botón, el botón tiene que dar una señal, entra una señal al microcontrolador y entrega una señal de salida hacia el buffer. Espere que la tome. Entonces ya dice B1 en verde y B2 en cuenta regresiva. Bueno, espera. Dice cruce peatonal. Cuando oprimí el, el botón, me dice cruce peatonal. O sea, ya se activa el cruce peatonal 1 y me da 5 segundos. Entonces el peatonal es 1. Entonces el peatonal aquí uno se pasa en verde y el rojo de los vehiculares se mantiene en rojo para que no pasen los transistores. Y aquí se ve como hay una frecuencia en el transistor del buffer, una frecuencia que se está mandando al tono del buffer, ¿sí? En el transistor. Entonces significa que está dando un tono, pero no lo puedo simular el sonido porque no tengo instalada la librería, pero en teoría funciona así. Bueno, listo. Ahí está haciendo eso, entonces empieza a correr el tiempo, a contar el cuento peatonal, el tiempo peatonal a 4 segundos, va en 4. Esperemos que disminuya, a ver qué pasa, si cambia la luz o no cambia. Del peatonal debe pasar del verde, pasa al rojo, pero se quedó ahí pegado, es decir, que la RAM de la CPU de mi equipo, como es un poco, no está rápido mi procesador, entonces se queda pegado. Van 3, van 3, van 3, van 3. Cerramos este sketch a ver si avanza más rápido. 3, 2. A ver si pasa al 1 y 0. Y ya debe mostrar un cambio de luces. Aquí van 1, van 1, van 1, aquí, van 1, van 1. Entonces dice P1 finalizado, peatonal no finalizado. Entonces ya cuando se vea ese cambio de luces, estaba en verde, que era que podían pasar los peatonales, se pasó a rojo y efectivamente el vehicular vuelve y pasa a verde. Y así es que me funciona el, mi circuito de semáforo. Entonces aquí vea, aquí oprimí el botón peatonal del peatonal 2 y me da otra vez un tiempo, me dice cruce peatonal 2. Entonces, efectivamente, el peatonal, luces de peatonal se pasa en verde, que es este que está a la más derecha, los dos últimos dos derecha, y el peatonal y el vehicular se pone en rojo. Entonces espera la cuenta regresiva, sino que mi simulación está un poco lenta ahorita. Entonces se demora, pero por general es el conteo por segundos. Entonces apenas cambien, pues ya eso sería todo. La simulación está completa como debería funcionar. Lo único que no está trabajando es el sonido del Proteus porque no tengo la librería y me toca comprarla. No la encontré gratuita, no la encontré por ningún lado. Por lo general la estoy investigando y es de paga. Entonces no la tengo instalada, no viene predeterminada con la instalación de Proteus. Entonces no se reproduce el sonido, pero ahí se ve efectivamente que se manda una señal de frecuencia hacia el buffer. Está la configuración completa con el transistor y debería mandar una señal en caso de que tuviera el con tono de frecuencia, si tuviera la librería instalada. Ya aquí vamos en 3 segundos, entonces esperemos que ya vamos a ver cuánto tiempo de grabación llevamos. Llevamos 25, bastante, pero ya vamos a terminar.
3 segundos. Aquí está en verde peatonales y en rojo vehiculares. Entonces aquí ya van 2 segundos. Un segundo. Un segundo, un segundo. Y ahí dice peatonal 2 finalizando. Entonces ya efectivamente se pasó a rojo. Entonces listo. Se pasó a rojo. Y entonces él continúa con su ciclo. Entonces ya dice que B1 en verde y B2 en rojo, como estaba antes, como estaban los vehículos parados antes. Entonces hace una cuenta regresiva y ya. Eso es básicamente ese es él continúa el ciclo que llevaba después de haber hecho el paro peatonal con el botón. Y básicamente ese es el circuito. Entonces, espero que haya sido de su agrado y de su entendimiento. Muchas gracias. Quedamos atentos a una próxima oportunidad. Bueno, chao, chao. Ya está muy largo el video.